Tenemos una alerta informativa, se está generando una rueda de prensa en torno a los restos hallados del sumergible que habría desaparecido el domingo en la mañana. Escuchemos. May I now please introduce Rear Admiral John Mauger. This morning, Esta mañana, an ROV, or remote operated vehicle, un from the vehículo vessel remotamente Horizon operado Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. The ROV subsequently el vehículo remotamente operado subsecuentemente encontró, in consultation with experts from en within consulta the con Unified Command, expertos the desde la unidad, debris is consistent with the catastrophic loss que lo encontrado of the pressure sí chamber. coincide con Upon el this sumergible, determination, con la cámara we de presión immediately presurizada. notified the Así que families. inmediatamente On avisamos a behalf las of the United familias States Coast Guard en nombre and the de la Guardia entire Costera de los Estados Unified Unidos Command, y de todo el I comando. offer my deepest condolences Yo le to the ofrezco families. las condolencias I can a los only familiares. imagine Únicamente what this has no been puedo like ni for siquiera them. imaginar lo que es para And I ellos. hope that this Y discovery espero que este descubrimiento provides some solace during this provea difficult time. algo de consuelo durante estos momentos tan Additionally, difíciles. we've been in close Adicionalmente, contact hemos with the estado en British contacto and French consuls general con to ensure los that they are generales, fully tanto apprised británicos como and that their franceses, concerns are being addressed. sobre sus The preocupaciones outpouring y of sus preocupaciones support están in siendo this highly atendidas. complex search operation has been robust and immensely Su ayuda appreciated. en esta We are compleja grateful for the misión de rapid búsqueda ha sido mobilization muy of robusta. experts on the undersea search and rescue, and we thank all of the Así que agencies les and agradecemos a todas las agencias y a todo el for their personal que estuvo role in the involucrado response. por su rol en We're esta also respuesta. incredibly grateful También estamos for the muy full agradecidos spectrum of international assistance that's been por provided. la asistencia internacional que The ha sido ROVs proveída. will remain on scene and continue to gather information. Nosotros continuamos Again, tratando de buscar our most información. heartfelt condolences Nuevamente, nuestra más sincera go out to the condolencia loved ones para of the crew. aquellos que pues eran familiares. We'll now take questions. Ahora vamos a tomar preguntas. Can you talk about the delay in reporting the vessel missing and what impact that had on the This was a incredibly complex Esto fue case. un caso And we're still increíblemente complejo working y estamos develop y the continuamos details, trabajando for the para desarrollar los timeline detalles de involved, los hechos y with, precisamente la this línea de casualty tiempo de and, este the response. accidente And so y la we'll provide respuesta that también. Recovery of the bodies. James Matthews from Sky News. John, what other debris has been found? And have you found any trace of those who were on it? So this is an incredibly complex operating environment on the sea Ese es floor, over 2 miles un ambiente beneath de the operación surface. bastante And complejo. so, Así the que remote operating vehicle has been searching, este and it is vehículo highly remotamente capable, operado es and we've been altamente able to capaz, así que classify, hemos parts podido of clasificar the, pressure chamber, partes for, de the Titan la cámara de submersible. presión Let me presurizada. refer to, one Así of que my, quiero referirme undersea experts here, a nuestros Mr. expertos Paul Hankin, to talk about, para the que nature hablen of some of the debris. sobre la naturaleza de esta situación. Thank you, Admiral. Gracias, almirante. Essentially, we found Lo que encontramos esencialmente pieces of fueron debris piezas that told us that it was the remains of the Titan. que pues son parte del Titán y de la parte de la cámara presurizada. Within that large debris field, En ese campo de información encontramos parte de la cámara de presión. Sabemos, así que hubo un evento catastrófico que después de que encontramos esto, encontramos
the other end of the pressure hull, the aft Encontramos end bell, otra parte de la cámara which is presurizada basically del comprise Titanic. the totality of that pressure vessel. We continue to map the debris field, and as the Continuamos admiral said, mapeando la zona de este accidente para investigar map out what's down there. y realmente mapear completamente lo que ocurrió. Yes, sir. Go ahead. It's a very difficult question to ask, but it will be an important one for the families, of course. What are the prospects of recovering the bodies of the missing crew? So the questions was related. I'm restating the question from the standpoint of sometimes it's hard to hear the question here. Algunas What veces are es the difícil prospects for responder a todas las preguntas. recovering crew members. And so this Así is que a incredibly unforgiving environment down there les digo que on es the un, seafloor. una situación bastante complicada bajo el agua, un evento catastrófico de una implosión aparente de este sumergible. Así que continuamos buscando en el área allá abajo, pero no tengo una respuesta todavía en estos momentos. Any suggestion at all that the sub itself collided with the wreckage of Titanic, or that instead it might have imploded above the wreckage and then rained down nearby? So the question was, is there any question as to whether or not the sub collided with the Titanic or whether it No sabemos si implosionó o si realmente colisionó con el Titanic. De la información que tenemos de los restos del Titán, la ubicación del sumergible Titán estaba en 1.600 pies. Tengo un experto acá que está familiarizado con esa área precisamente para que pueda conversarles sobre este campo donde encontramos los restos del sumergible y donde habrá ocurrido esta probable implosión del sumergible. Muchísimas gracias, Admiral. La pregunta es, ¿dónde ocurrió la implosión en relación con el Titanic? Estamos hablando de 1.600 pies, más o menos. Es un área que es un área donde realmente no hay restos del Titanic ahí. No hay nada que tenga que ver con el Titanic en esa área donde se encontraron los restos. Y consistente con la ubicación de la última comunicación con el sumergible. Thanks. What would cause the implosion? In terms of the timing here, you say that this was a catastrophic implosion. And I know it's early on, but is it your estimation that this happened right at the moment when they lost contact, an hour and 45 minutes after the descent? Esta implosión podría haber ocurrido en el mismo momento en que perdieron el contacto. Hablando de la implosión catastrófica, pues es muy temprano para saber esto. Sabemos, de acuerdo a las búsquedas que hemos hecho en las últimas 72 horas, y más allá de eso, hemos encontrado restos en el agua. Pero no sabemos en qué momento pudo haber ocurrido. Yes, in the next days and weeks in terms of finding any more debris. What happens from here? So we will. The question was, what happens La pregunta from es, here? ¿qué pasa de ahora en adelante? ¿Cuál es la próxima fase? Así que ahora, nuevamente, nuestros pensamientos están ahora con la familia y asegurarles que ellos tengan pues un entendimiento amplio de lo que nosotros podamos entregarles de qué fue lo que ocurrió y poder encontrar algún cierre para esta situación. Vamos a continuar investigando
la zona de donde está el campo de restos de ese sumergible, para poder saber en qué momento y dónde ocurrió. Esas son preguntas que vamos nosotros a colectar la mayor cantidad de información mientras el gobierno y los gobiernos se reúnen para discutir an investigation of this nature of a casualty might look la like. investigación de una situación como esta debería analizarse. Esto es algo que ocurrió y hay una larga porción del océano donde estábamos investigando y tenemos un equipo de diferentes expertos alrededor del mundo que provienen de distintos países, pero estoy confiado de que vamos a poder obtener una respuesta. ¿Hay alguna sugerencia de que se puede haber hecho algo para poder haber prevenido ese accidente? La pregunta fue que si había una sugerencia de si el tiempo pudo haber jugado un rol en la consideración de este accidente. En el caso de los restos encontrados, pues coincide que podría ser una implosión de sumergible. Hemos tratado de buscar dispositivos en el agua y al parecer sí hay una como falla catastrófica y esa es la línea de investigación, pero estamos continuando investigando y vamos a documentar toda la información en torno a este tema y tratar de entender basados en toda la información que recolectemos. La pregunta es, ¿cuáles son los recursos que puedan ser aplicados en esta investigación? Es muy temprano para mí el poder hablar de una investigación. Es una decisión que va a ser tomada fuera de esta, prácticamente de esta búsqueda. Lo que sí tenemos es que tenemos pues 9 tenemos técnicos, así que vamos a comenzar a tener personal precisamente y también pues dispositivos sumergibles en las próximas horas precisamente para continuar las operaciones remotas de búsqueda. Pero no tengo una línea de tiempo para ver cuándo vamos a detener estas operaciones remotas. ¿Cómo podemos ver que esto no pase otra vez? ¿No hay líneas de seguridad, estándares de seguridad? Yo sé que hay muchas preguntas de cómo, cuándo, dónde y por qué pasó esto. Y los miembros del Comando Unificado, pues hay expertos también y profesionales que están trabajan en este tipo de ambientes. Esto es un ambiente bastante peligroso para trabajar abajo del océano. Pero sobre las regulaciones que aplican en estos casos y los estándares de seguridad, pues claro que van a ser revisados en un futuro, pero en estos momentos nos estamos enfocando prácticamente en documentar la escena donde habría ocurrido la tragedia. Así que a través de toda la investigación y la búsqueda, nosotros reaccionamos a la información que teníamos. Y por eso vamos a mandar la información para
un análisis más a profundidad. Vamos a chequear esto con los expertos, pero no sabemos si había una conexión entre los sonidos que fueron registrados y el sumergible. Pero hay This will be the last question. Can I just ask you about your comment regarding the families? That dropped into the ocean today arrived early this morning. It seems it swiftly was able to find the refueling truck by the speed of that. And also, were all of the assets involved moved as swiftly as possible to the area? And was any help turned away, as some lawmakers have criticized the government? This was a incredibly complex operation. Esto fue una operación increíblemente compleja. Y claro que hemos puesto una gran cantidad de recursos. Y también hemos invertido una gran cantidad de tiempo. Porque comenzamos con ningún tipo de respuesta del Titán. Así que el equipo que se trajo esta mañana, que estábamos utilizando, era un equipo de operación remota que tiene varios recursos teníamos que transportar esto a través de aquí, a través de aviones. Tenemos un gran equipo en el lugar de los acontecimientos, en el lugar donde podría haber ocurrido esto, y vamos a poner todos los recursos que tengamos. Lo invertimos para rescatar. Y hemos hecho un gran esfuerzo precisamente para que esto no ocurriera, pero estoy muy agradecido con todos los quienes han respondido a esta operación, quienes han estado involucrados en esta operación. Es un día muy difícil para todos nosotros. Y es especialmente difícil para la familia. Y nuestros pensamientos están con la familia hoy. Pero hoy yo quiero decir que teníamos a los expertos y a todos los recursos disponibles para precisamente hacer la búsqueda que se solicitaba en esta operación de rescate. Muchísimas gracias por atender a esta conferencia de prensa, pero no vamos a tomar más preguntas. Pues bueno, era el almirante que está a cargo de esta búsqueda, estaba a cargo de la búsqueda del Titanic, ese sumergible que se habría perdido o perdió comunicación desde la mañana del domingo.